Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 8 de enero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.dc. De inmediato la información. Designación vicepresidenta. El Ecuador tiene segunda mandataria. Con 70 votos afirmativos, María Alejandra Vicuña fue posesionada como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador por la Asamblea Nacional. Vicuña acompañará al presidente Lenín Moreno hasta el 2021. La moción la presentó el asambleísta de Alianza País, César Litardo. Y designar a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta constitucional del Ecuador para el periodo 2018-2021. Previa a su posesión, el asambleísta Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano explicó que con el oficio enviado por el Ejecutivo, el presidente de la República asume la obligación de declarar la ausencia definitiva de Jorge Glass y que en los ámbitos jurídico y constitucional la Asamblea tiene la competencia para pronunciarse. Y en vista de que él lo ha hecho, la Asamblea ya no tiene la preocupación que existió sobre la posibilidad de que, aplicándose el artículo 149 de la Constitución, la Corte Constitucional tuviera que hacer esta declaración. Luego de la votación, la sesión fue suspendida por 45 minutos. La nueva vicepresidenta llegó al Palacio Legislativo y fue recibida en alfombra roja y con honores. Luego de la toma del juramento y de la firma del acta de posesión, Vicuña agradeció la confianza al jefe de Estado por depositarla en mujeres ecuatorianas. Además, aseguró que la unidad, el diálogo y la democracia son la base del actual gobierno. Esta vicepresidencia será para la gente y con la gente. Convocamos a todas las organizaciones políticas y sociales con las que hemos caminado en este tiempo a apostarle a la unidad y al diálogo. Dijo que asume el cargo en una difícil situación política, pero que es el momento de reafirmar los principios del proyecto político. Donde debe verse el temple de quienes nos asumimos como revolucionarias. En estos días, cuando debemos ser capaces de defender con más fervor y vehemencia los principios con los que iniciamos este proceso. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional pidió a Vicuña no traicionar el mandato encomendado. La marca su camino y aspiramos que la democracia se fortalezca con las acciones que hemos ejecutado en esta Asamblea. Señora vicepresidenta, usted tiene la responsabilidad histórica de no traicionar este mandato que el día de hoy le entregamos a usted. En la posesión no estuvo presente el presidente Lenín Moreno. El jefe de Estado envió su excusa, pues hace pocos días sufrió una quemadura en su mano. Quienes presenciaron la nueva designación fueron los integrantes del gabinete ministerial. Asimismo, antes del acto principal, varios legisladores de oposición abandonaron el salón plenario. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ahora compartimos con ustedes las reacciones derivadas de la sesión del Pleno del día sábado, tras la posesión de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta de la República. Hubo criterios diversos por parte de los asambleístas. Veamos. Tras la elección de la nueva vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, las reacciones tanto de los asambleístas del oficialismo cuanto de oposición, incluso de quienes formaron parte de la terna enviada por el Ejecutivo para asumir esta dignidad, no se hicieron esperar. Todos coincidieron en la necesidad de que exista una institucionalidad sólida y completa. El legislador oficialista Juan Pablo Belín manifestó que espera que la segunda mandataria asuma esa responsabilidad histórica en beneficio del país. Una salida, el Congreso, la Asamblea, mejor dicho, ha dado esa viabilidad y esperemos pues que asuma esa responsabilidad histórica y que pues en el día a día con el trabajo se logre cumplir con esos objetivos también del plan Toda una Vida que se propuso en la campaña. María José Carrión felicitó la elección de la nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, pero además se refirió al discurso expuesto por la segunda mandataria. Con muchos contenidos humanos sobre todo, pero también con una claridad ideológica que comience ya a dar efecto esa presencia también de la mujer en un espacio tan importante de gobierno.
Rosana Alvarado, ministra de Justicia, celebró la nueva designación, pero además dijo que apoyarán a su compañera de bloque en este nuevo cargo. Este país continúa, este país sigue trabajando, este país va a enfrentar un nuevo proceso en donde la consulta a la ciudadanía es la que nos ayudará a tomar las mejores decisiones. En esa línea, ejecutivo, legislativo, todas las funciones del Estado, sí tenemos que estar más comprometidas y a la altura y con responsabilidad con la historia. Por su parte, Luis Fernando Torre, del Partido Social Cristiano, argumentó por qué su bancada del Cambio Positivo se abstuvo en la votación. No queremos ser corresponsables políticos de la designación de la nueva vicepresidenta. Serán responsables políticos de la designación el presidente que envió la terna y los legisladores que votaron. Es la segunda vez desde 1997 que una mujer asume el cargo de vicepresidenta de la República. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña participó esta mañana del tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, junto al primer mandatario Lenín Moreno y otros funcionarios. Vamos a saludar ya con nuestro compañero Karel Saga a través de un contacto telefónico para que nos cuente más detalles de este acto. Buenos días. Amigas y amigos, gracias. Buenas tardes. En efecto, nos encontramos aquí en el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro de la capital. Efectivamente, a las 11 de la mañana comenzó este evento del cambio de guardia, en el que estuvo presente el presidente de la República, Lenín Moreno, y también la nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. También estuvo presente Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente, y Humberto Cholango, secretario del Agua, entre otros representantes gremiales y de organizaciones. Para las 12 del día está previsto que en el Salón Amarillo se realice una reunión con miembros de la Junta de Regantes. En este evento estará presente el presidente Lenín Moreno y también la nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Sobre esta reunión les tendremos más detalles en las próximas horas. Así que, amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la televisión legislativa y de las próximas emisiones de noticias. Hasta aquí entonces va este informe. Buenas tardes. Gracias, Karen, por la información. En la historia del Ecuador, no es la primera vez que la Asamblea Nacional designa a un nuevo vicepresidente ante la ausencia definitiva del segundo mandatario titular. A continuación, revisamos algunos de los antecedentes en cuanto a la posesión de esta dignidad. No es la primera vez que la función legislativa elige a un vicepresidente de la República ante la ausencia definitiva del vicepresidente titular. La primera vez fue cuando el Ecuador retornó a la democracia, en 1981, tras el fallecimiento del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Su vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió su cargo y el Congreso, en ese tiempo llamado Cámara Nacional de Representantes, eligió a León Roldós Aguilera como vicepresidente de la República. La segunda ocasión fue en 1995, cuando renunció Alberto Dajic tras la emisión de la orden de prisión por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso el Congreso Nacional eligió un nuevo vicepresidente, Eduardo Peña Triviño, quien se desempeñaba como ministro de Educación en ese entonces. Cuando cae el expresidente Abdalá Bucaram y nombran a Fabián Alarcón como presidente interino, Rosalía Arteaga asumió unos meses la vicepresidencia y luego renunció. Pedro Aguayo ocupó su lugar. Otro de los antecedentes que revela la historia ecuatoriana es cuando cae Yamil Maguad y asume Gustavo Noboa la presidencia de la República. Fue elegido por el Congreso Nacional como vicepresidente Pedro Pinto Rubianes. Cuando cae Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio sube como jefe de Estado, igualmente el Congreso en ese entonces eligió a Alejandro Serrano Aguilar, un ingeniero civil cuencano, como vicepresidente. Asimismo, ante la ausencia definitiva de Jorge Glass Espinel en su cargo como vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional nombra el 6 de enero a María Alejandra Vicuña como su reemplazo para acompañar en el gobierno de Lenín Moreno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro tema, la Comisión de Fiscalización ya no es competente para seguir con el proceso de juicio político contra Jorge Glass, luego que éste perdió su cargo como vicepresidente de la República. Así lo expresó la presidenta de la mesa, María José Carrión, este domingo. Se llevó a cabo la sesión de la comisión donde se decidió suspender este trámite.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ya no es competente para seguir con el proceso de juicio político contra Jorge Glas, una vez que Glas perdió su cargo como vicepresidente de la República, aseveró la titular de la mesa legislativa, la asambleísta María José Carrión. No proceder desde el punto de vista constitucional, seguramente se ha transmitido también criterios contrarios, pero el orden constitucional es el que prevalece. En este sentido, oficiaré al presidente de la Asamblea Nacional para que ponga en conocimiento a los 63 asambleístas que plantearon el juicio político, que no soy ya juez competente para la causa. La sesión convocada por la Comisión de Fiscalización arrancó a las 10:42 de la mañana y en ella se conoció que María Alejandra Vicuña fue electa y posesionada como la nueva vicepresidenta de la República por ausencia definitiva del ex segundo mandatario Jorge Glas. El anuncio de la presidenta de la comisión generó diversas reacciones, entre ellas las del asambleísta Raúl Tello. Todas las decisiones y las acciones que se han tomado desde la conducción de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Fiscalización durante todo este tiempo han estado orientadas a que no se realice el juicio político al ex vicepresidente de la República. Por su parte, los legisladores Silvia Salgado y Daniel Mendoza también se refirieron a este proceso. Y hemos perdido justamente esa condición de legítimos jueces, porque no podemos juzgar a quien es un ciudadano en este momento común y que le corresponde a otros jueces. El juicio político más o menos es como ir a un funeral. Ya aquí ya hay un difunto político. Ese difunto político hoy ya no tiene la calidad de vicepresidente y tenemos que entonces ya dar cierre a esto con probidad, velando por los más altos intereses del pueblo ecuatoriano. La segunda sesión de la Comisión de Fiscalización, convocada para las 17 horas de este domingo, en la que Jorge Glas debía presentar sus pruebas de descargo, quedó suspendida. Karel Sack, TVL Noticias. Existen posturas contrapuestas en la Asamblea Nacional frente a la resolución que tomó este domingo la Comisión de Fiscalización en cuanto a no continuar con el trámite de la solicitud de juicio político contra Jorge Glas. Lorena Espinosa nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. Las reacciones en la Asamblea Nacional no se hacen esperar tras lo que sucedió ayer en la Comisión de Fiscalización respecto de la solicitud pedida por asambleístas de oposición para enjuiciar políticamente a Jorge Glas. Ya me acompaña el asambleísta Jorge Yunda. Asambleísta, su reacción tras la decisión que tomó ayer la Comisión de Fiscalización. Bueno, yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que hace aproximadamente 6 meses y un poco más, yo me pronuncié a favor de un juicio político, a favor de un proceso justo en donde haya las pruebas de descargo, de cargo, en donde también el acusado tenga el legítimo derecho a defenderse. Lamentablemente no se escuchó, no se dio el juicio político y hoy vemos que la comisión prácticamente ya estaría suspendiendo este juicio político. Yo considero que el Pleno de la Asamblea Nacional debe conocer y resolver lo que corresponda para que no quede un poco ahí en la indefensión del pueblo después de tantas irregularidades de corrupción que ha tenido. ¿Quedaría en deuda la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional creo que queda en deuda, la Comisión de Fiscalización, el Consejo de Participación Ciudadana, el sistema de justicia que todos nos han dado haciendo otros actores de afuera, ¿no? Los Panama Papers, el Departamento de Justicia de otros países, las delaciones, básicamente han sido lo fundamental. Nuestra justicia no ha podido todavía detectar algo por su propia cuenta. Espero que todos estos casos nos una a asambleístas, a todos los actores, autoridades, para ponerles más filtros y seguir luchando contra la corrupción. Asambleísta, María José Carrión ha dicho que también podrán trabajar para reformar la Constitución en el artículo 129, si no me equivoco, para que los juicios políticos no prescriban. Sí, son las situaciones que se van dando en el ejercicio ya de usar la Constitución que relativamente es nueva para el pueblo ecuatoriano. Nadie se había dado cuenta de que en realidad el juicio político existe para los otros servidores públicos, para presidente y vicepresidente. Una vez que ha cesado las funciones, prácticamente ya quedan fuera del juicio. ¿Cuál es la labor que debe cumplir ahora el legislativo una vez que este capítulo ya se cierra? Bueno, ahora dejar de todas estas situaciones dolorosas que ha dejado mal la imagen del país dentro y fuera, de estar todos ahí
luchando contra la corrupción. Creo que hay que legislar ahora firmemente para combatir y que no haya estos casos de corrupción en el futuro. A trabajar para legislar y generar empleo para el pueblo ecuatoriano, para arreglarle la economía a los ciudadanos, que es el clamor, especialmente para la salud, la seguridad. Creo que debemos trabajar ya y olvidarnos ya de estos temas sin que se deje ahí en duda de que se puede mejorar las leyes para luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias. Han sido las reacciones del asambleísta Jorge Yunda en torno a lo que sucedió ayer respecto de la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Es momento de nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información. Más de 1,000 personas, representantes de las juntas de riego y agricultores de la zona central del país, llegaron a la Asamblea Nacional con el fin de presentar varias propuestas de reformas a normativas que no estarían beneficiando al sector. Entre ellas, la Ley de Recursos Hídricos, de Tierras y de Semillas, y además para comprometer a la Asamblea Nacional en la ejecución de varios proyectos de riego que no cuentan con los recursos económicos para realizar los estudios. David Paucar, representante de la Junta de Regantes, puso en debate las demandas del sector, que van desde la falta de adecuada distribución de agua hasta los incentivos para los regantes. De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano, se comprometió a analizar cada una de estas propuestas. Estamos también solicitando una reforma integral a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, porque consideramos de que vulneran los derechos de los sistemas comunitarios. Por tanto, señor presidente, se debe hacer una revisión a esta ley y desde ya solicitamos que se genere comisiones. Un proyecto importante que es el establecer una ley que permita incentivar el bombeo de agua y el uso también del agua a través de la electricidad, estableciendo horarios nocturnos en donde se pueda buscar una tarifa que puede ser, que se está trabajando y que ojalá se pueda concretar y que sea una tarifa de $1 para incentivar efectivamente el consumo y para la producción del agua. Este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará si se allana o no a la objeción parcial de la Ejecutiva al proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, remitida por el Ejecutivo. La comisión ocasional que estudia este proyecto de ley conoció y resolvió el veto parcial del Ejecutivo, que observó 20 artículos, 2 de considerandos y 8 de disposiciones reformatorias. La mayoría de los cambios que pidió son de forma. De hecho, en el análisis que realizaron los asambleístas, consideraron que los textos recomendados mejoran la redacción del documento y los complementa, por lo que decidieron allanarse a la mayoría de las observaciones. No obstante, una de las observaciones de mayor debate generó es sobre el artículo 2, que hace referencia a la finalidad del proyecto, la cual es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan este tipo de violencia, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Consulta popular. Hasta el momento, el Instituto Geográfico Militar ha impreso el 87% de los kits electorales correspondientes a la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Según el Consejo Nacional Electoral, estos documentos serán entregados a partir del 25 de enero para la circunscripción en el exterior. Ricardo Bravo, con más información, te escuchamos. Buenos días, Mariela. Así es, hasta el momento, según el Instituto Geográfico Militar, se ha impreso el 87% de papeletas de cara a la consulta popular prevista para el 4 de febrero del 2018, es decir, más de 1.336.000
papeletas. De acuerdo a los registros del Instituto Geográfico Militar, hasta el momento están inscritas 40 organizaciones sociales y políticas, también informó el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a la consejera Nubia Villas, vicepresidenta del organismo electoral, se encuentran ya en el periodo electoral la promoción y la campaña electoral de difusión en medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas. Empieza este día jueves. Entre tanto que el Instituto Geográfico Militar también ha informado que se ha impreso 48,000 credenciales para sufragio correspondientes a miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador y 51,000 papeletas o credenciales para los integrantes de la Policía Nacional. Los paquetes electorales para ser distribuidos a escala nacional cuentan con varias características de seguridad, entre ellas microtextos, anticopia, código de barras, entre otros. Contarles también que a partir del 15 de enero empieza con la entrega de todas las papeletas y los kits electorales para la circunscripción correspondiente para el exterior, y a partir del 23 de enero correspondiente a el territorio nacional. También esta mañana se efectuó un recorrido por las instalaciones del Instituto Geográfico Militar. Allí se pudo observar, y según esta entidad, todas las máquinas trabajan en su máxima capacidad. Es la información que nosotros registramos en este momento desde el Instituto Geográfico Militar. Seguimos contigo, Mariela, con más información. Gracias, Ricardo, por la información. El Consejo Nacional Electoral habilita una opción para que la ciudadanía sepa dónde deberá votar en el próximo plebiscito del 4 de febrero. Se trata de la línea telefónica 150, que puede ser marcada desde un teléfono convencional o celular. El Consejo Nacional Electoral, CNE, habilitó la línea telefónica 150 para que la ciudadanía pueda comunicarse a través de un teléfono convencional o celular y pueda consultar el lugar de votación donde sufragará en el referéndum y consulta popular 2018, que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Además, el sistema le informará si ha sido seleccionado como miembro de una junta receptora del voto. Para realizar la consulta, las personas habilitadas para votar solo deben digitar los 10 números de su cédula de identidad y o de ciudadanía. Inmediatamente, el sistema le informará a la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de junta receptora del voto donde sufragará. A continuación, le informará si es miembro de mesa en el caso de que hubiese sido seleccionado para este proceso electoral. Además de este mecanismo, las personas habilitadas para sufragar pueden realizar su consulta a través de la página web institucional www.cne.gov.es o por medio del siguiente link. Por medio de una aplicación para celulares y tablets con sistema operativo Android, a través de las planillas de luz eléctrica y realizando la consulta respectiva en las mesas de información que estarán instaladas en espacios públicos en todo el país, informó un comunicado de prensa del Consejo Nacional Electoral. Karel Sack, TVL Noticias. El asambleísta Esteban Melo calificó como positivo el recorrido de este fin de semana en la provincia de Manabí, en el que el grupo de legisladores del movimiento oficialista denominado Con Principios, como se denominan, efectuaron campaña por el no a la consulta popular y referéndum junto al expresidente de la República, Rafael Correa. Melo manifestó los argumentos que los motivan a la campaña en contra del contenido del plebiscito. Cientos y miles de hombres y mujeres patriotas que están defendiendo el Estado, que buscan que votemos no a la pregunta 3, que es un golpe de Estado, un asalto a todas las funciones del Estado, donde el dedo y el amarre no se puede permitir, no se puede permitir el reparto. La pregunta 2, que lo que pretende es recortar libertades a los ecuatorianos, que no podamos elegir libremente, simplemente por el reparto, haciendo alusión a la alternancia. Y finalmente la pregunta número 6, que lo que busca es promover a los especuladores, que tengan mayor beneficio en contra del derecho a la vivienda. En Puerto Viejo pudimos ver cómo los manavitas están con la Revolución Ciudadana, pudimos ver cómo a través de los recorridos la gente abrazaba a quienes hemos sabido defender con ideales, con principios, por lo que la gente votó. Hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. Su padre, Pedro Restrepo, organizó este domingo una vigilia en la Plaza Grande, en la que se presentó una exposición fotográfica de ellos. A partir de esta fecha se realizarán una serie de actividades culturales para recordar a los dos hermanos, donde participarán también los asambleístas integrantes de la Comisión Ocasional que estudiará los casos de personas desaparecidas.
El 8 de enero de 1987 desaparecieron los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, y tras años de lágrimas derramadas, muchos expedientes investigativos y reclamos desesperados para conocer la verdad sobre qué fue lo que sucedió con los dos jóvenes, todavía se desconocen los motivos de su desaparición por la policía en el gobierno de León Febres Cordero. En este sentido, este domingo 7 de enero del 2018, se realizaron una serie de actividades culturales para recordar los 30 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. La Plaza Grande fue el primer escenario que contó con una muestra fotográfica y la presentación de un puñado de artistas locales en homenaje a estos jóvenes. Quienes también se sumarán a estas acciones son los asambleístas integrantes de la Comisión Ocasional que estudiarán los casos de personas desaparecidas. Fernando Burbano es integrante de dicha mesa y asegura que buscarán ser una herramienta fundamental para esclarecer los casos de las víctimas. Hagamos un mapeo y un contacto urgente con todas las organizaciones de los familiares u organizaciones que están preocupadas por el tema de desaparecidos involuntarios en el país, con las organizaciones de derechos humanos que también están preocupadas por este tema, para que conformar una suerte de comité de acompañamiento al trabajo de nuestra comisión y nosotros dejarnos asesorar. Asimismo, manifestó que exigirán que este tipo de casos nunca se cierren o peor aún sean utilizados con fines políticos. El Estado no tiene por qué cerrar ningún proceso de investigación de esta naturaleza y más bien tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para dar con los indicios en las investigaciones. Pero no solo eso, las políticas públicas tienen que ser de carácter preventivo. Cabe mencionar que en 2009 el expresidente Rafael Correa ordenó una nueva búsqueda en Yambo con buzos especializados. Sin embargo, los restos no aparecieron, pero el caso fue reabierto con nuevas diligencias judiciales. 2 años más tarde, Fernanda Restrepo, hermana menor de los jóvenes desaparecidos, presentó un documental en el que aparecían nuevas pistas respecto a la presunta participación de otros oficiales de policía que conocían del caso. Hoy a las 18:30 se proyectará en la Casa de la Cultura el documental Con mi corazón en Yambo, que recoge los hechos y sucesos dentro de este caso. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia irrevocable al cargo del embajador de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas presentada por Guillaume Long a través del Decreto Ejecutivo 276. El régimen informó sobre la aceptación de la dimisión que fue conocida días atrás en redes sociales, en la que Long hizo un duro reproche al actual mandatario. El pasado jueves, Guillaume Long emitió su carta de renuncia irrevocable a la representación permanente de la República del Ecuador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. La respuesta del gobierno llegó al mismo día por intermedio de María Fernanda Espinosa, canciller del Ecuador, quien lamentó la dimisión del funcionario alegando que será la opinión pública la que deberá juzgar en dónde está la deslealtad y la falta de consecuencia. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, admitió que el pasado 29 de diciembre el gobierno central tomó $300 millones de la cuenta para la reconstrucción de la provincia de Manabí para darle liquidez al Estado. Según de la Torre, los recursos serán devueltos los próximos días conforme se vaya dando liquidez. El ministro dijo que el uso del dinero responde a un manejo técnico y que pese a que se encuentran en cuentas distintas, siguen siendo fondos del Estado. Además, aseguró que la competencia de la ejecución de las obras compete a los ejecutores en la provincia. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.